Muy buenas noches, comunidad. Si están aquí es porque aman las historias de terror, tanto como nosotros. En esta ocasión les traemos una historia que cuando leímos nos quedamos con la piel helada. Disfruten de este relato en Siempre con Miedo. La historia se titula así: La anciana del hospital abandonado. Hace varios años vivía cerca de un hospital que había sido abandonado debido a fuertes inundaciones en Querétaro. El lugar se había convertido en un punto de exploración urbana, con pasillos desiertos y habitaciones llenas de archivos olvidados. Nadie supervisaba el acceso, por lo que al entrar era cuestión de decisión y valentía. La estructura aún se mantenía en pie, aunque el olor a humedad y el eco en cada paso hacían que la atmósfera fuera tan inquietante para cada uno de nosotros. Uno de mis amigos, al que llamaremos Luis, era particularmente asustadizo en todo lo que relacionado con lo paranormal. Siempre evitaba películas de terror y se rehusaba a escuchar historias de miedo. Pero un día decidió que quería superar este temor, con toda la intención de hacerlo más fuerte, y quizás un poco de burla ayudó de nosotros para poder avanzar en esto. Yo le propuse que nos metiéramos al hospital de noche, en especial en Año Nuevo, para empezar el año con un buen reto. Para mi sorpresa, él aceptó. No nos aventuramos a lo loco. Durante una semana hicimos varias visitas al hospital por la tarde, recorriendo los pasillos y explorando con la luz del sol. Poco a poco, Luis empezó a sentirse más cómodo con el ambiente. Ya no tenía tanto miedo. Cada rincón del hospital parecía contar con su propia historia. Habitaciones con camas oxidadas, paredes con grafitis y algunos documentos médicos esparcidos en el suelo. Nuestra ruta quedó bien establecida, así que nos animamos a explorar más allá. Fue entonces cuando encontramos un archivo médico abandonado. Los documentos, algunos aún legibles, contenían nombres, fechas y diagnósticos. Revolvimos entre ellos sin encontrar nada en particular llamativo, hasta que el viento hizo una de las carpetas se cayera al suelo. Luis se sobresaltó y se quedó paralizado. Le resté importancia y seguimos avanzando hasta la entrada principal. Fue en ese momento cuando sentí algo extraño, una sensación de vacío, como si estuviera solo. Volteé para comprobarlo y en efecto mis amigos se habían quedado atrás, abrazado entre ellos con una cara desencajada. Supe que algo estaba pasando. Giré la vista hacia enfrente y la vi. Justo en la entrada, una anciana estaba parada junto con una sombrilla extendida dentro del hospital y un refresco entre sus piernas. Su postura era inusual, su mirada era fija. Algo en ella me resultaba extraño, pero no quise demostrar miedo. En lugar de eso, la saludé con una sonrisa y le dije: «Buenas tardes». Ella alzó la vista lentamente, me miró fijamente y con voz pausada respondió el saludo. Pasé frente a ella y salí al hospital, pero mis amigos no hicieron lo mismo. En lugar de eso se salieron corriendo sin dirigirle la palabra. Afuera, yo los regañé de broma. «Nunca sean maleducados con un fantasma», les dije en tono de broma. Pero ellos estaban demasiado nerviosos como para reírse. Insistieron en que verificaremos si realmente era un fantasma o simplemente una persona curioseando como nosotros. Así que regresamos a la entrada. Nuestra sorpresa es que la entrada estaba vacía. La anciana ya no estaba y no había ningún rastro alguno de ella. Intentamos encontrar alguna explicación lógica, si era una persona real o a dónde diablos se fue.
el hospital no tenía muchas salidas. La única opción era que se hubiera adentrado más en el hospital o que hubieran saltado la barda, pero considerando su aparente edad, esto último parecía poco probable. Nos quedamos parados en la entrada, observando el pasillo oscuro que se extendía ante nosotros, preguntándonos si lo que habíamos visto era real o alguna alucinación colectiva. En ese momento, un sonido seco y grave resonó en el pasillo. Era como si una puerta oxidada se acercara de golpe en lo profundo del hospital. Un escalofrío nos recorrió a los tres. Nos miramos entre nosotros hacia adentro y en la penumbra nos pareció ver una figura moverse lentamente. Luis jadeó y dio un paso atrás. Quise tranquilizarlos, pero entonces la voz de una mujer resonó entre las paredes. No debieron volver. Nos quedamos helados. La voz no provenía de ningún lado específico, sino parecía emanar de todas las partes a la vez. Un susurro gélido, viejo y quebrado. Mis piernas se paralizaron por un instante y luego, sin pensarlo, di media vuelta y corrí. Mis amigos hicieron completamente lo mismo. Corrimos sin mirar atrás, sintiendo que algo nos perseguía. El aire se tornó seco y denso, casi imposible de respirar. Al llegar a la barda por donde habíamos entrado, la escalonamos con torpeza, arañándonos con alambres oxidados. Luis cayó al suelo del otro lado y yo casi me resbalo antes de lograr cruzar. Cuando finalmente estuvimos a salvo, miramos de nuevo al hospital. En la entrada, donde antes estaba la anciana, ahora solo había oscuridad, pero en lo más profundo del pasillo, un par de ojos brillaban en la penumbra. Nos estaban observando. Un segundo después, la figura desapareció. Desde esa noche ninguno de nosotros volvió al hospital. Pasaron los años y el lugar terminó siendo demolido, pero hasta el día de hoy, cuando Luis y yo recordamos esta historia, siempre terminamos con la misma pregunta: si la anciana era solo una persona más, entonces, ¿qué fue lo que nos habló esta noche? ¿Qué fue lo que nos dio tanto miedo? Y sobre todo, ¿cómo pudo desaparecer? Agradecemos la historia en Siempre da miedo.